PISA a estudiantes de 15 años de edad, pero también hay otras que son de igual importancia, que no son tan comunes, pero que debieran de estar siempre en el escenario nacional, como es la formación cívica y ciudadana, por poner alguna de ellas. Pero digamos que estas evaluaciones no pretenden evaluar todo el currículo y todos los aprendizajes. Son un poco como los exámenes químicos de la sangre, que basta con tomar alguna muestra, centímetro cúbico de esa sangre y tener una idea de cómo está el resto. Por eso es que usualmente estas evaluaciones no se aplican a todos los estudiantes, ni a todos los grados, ni en todos los años. Hay que decir que también no todas las evaluaciones son iguales o equivalentes. Algunas evaluaciones, por ejemplo, se alinean al currículum que los estudiantes llevan, y otras evaluaciones no se alinean a ese currículum porque es imposible hacerlo. Digamos, PISA sería imposible que tuviera un currículum internacional que solamente evaluara los contenidos de ese, digamos, de lo común de un currículum internacional. Y en esos casos lo que se hace es juntar a una serie de especialistas que definen en cada una de las asignaturas lo que sería esperable que cualquier alumno de cualquier país en una edad determinada debiera de saber hacer o debiera de conocer. Y muchas veces lo que es difícil es después cómo hacer comparable dos evaluaciones que tienen racionalidades distintas. En el caso de México, hemos tenido algunas pruebas nacionales y solamente me voy a referir a algunas que de hecho ya no se aplican, pero que pudieron retratar perfectamente la vida del país en este sentido. Y estas son pruebas que son totalmente alineadas al currículum y que algunos de ustedes recordarán que se llaman los exámenes para la calidad y el logro educativo, que se aplicaron del 2004 al 2014. Tienen también que saber, y a algunos les llama mucho la atención, la forma en que se reportan las calificaciones o los resultados de estas evaluaciones. Uno está acostumbrado a tener una valoración del 1 al 10, o al menos en términos de porcentaje de preguntas de aciertos, y entonces a uno le hace mucho sentido que alguien le diga tiene un 8 y ese 8 corresponde a 80% resultados correctos o de las respuestas correctas. Pero en las pruebas estandarizadas eso no se utiliza porque es prácticamente imposible hacerlo. Y entonces se buscan escalas que a la gente le puedan resultar rarísimas. Por ejemplo, PISA, del mismo INE, utiliza una escala que va de 200 a 800, la pueden pensar de 2 a 8 o de 20 a 80, es lo mismo, cuya media, es decir, cuyo promedio de los estudiantes obtienen, en este caso, una puntuación de 500 puntos. No me voy a detener a explicar por qué se hacen estas transformaciones que a la gente le cuesta difícil, que le es difícil a la gente entender, pero sí decirles que es común y que casi en todas las pruebas internacionales y nacionales se utilizan estas escalas que son, digamos, arbitrarias, pero que dan un sentido. Digamos, si alguien tiene una puntuación de 500 en PISA, por decirlo, sabemos que está en el promedio de los 72 países, o más o menos en el promedio, es lo que sacan los estudiantes promedio. Y si está por debajo de esa puntuación, pues sabemos qué tan debajo está, es qué tan alejado está del promedio de los estudiantes de los 72 países. Y esto nos ayuda mucho, digamos, a los especialistas en evaluación a poder después interpretar los resultados y decirles que están bien o que están mal están nuestros estudiantes. Pero para esta conferencia lo que ustedes tienen que recordar
es que la escala que yo voy a reportar y que la que se reporta vale 200, 800, quien saque 200 básicamente no sabe nada, el que saque 800 básicamente sabe todo, y el que saque 500 puntos básicamente sabe la mitad o el promedio de ello. Y la pregunta es, ¿5 o 500 es malo o es bueno? Esa sería la primera pregunta que uno se debería hacer, y la respuesta es ni bueno ni malo, es lo que saben los estudiantes en el y quisiéramos que supieran mucho más, si quisiéramos que saben, pero este es el punto de referencia y ese es el cual nosotros nos tenemos que comparar. En el caso de las pruebas nacionales, que les decía yo que se llamaban Scale, que ahora voy a replicar en este momento, también tienen la misma puntuación, pero la diferencia es que 500 puntos para la prueba Scale representa el promedio de lo que saben los estudiantes de México, no los estudiantes del mundo, los estudiantes de México. Entonces, cuando nos comparamos un estado con el resto del país, pues podemos saber si estamos por debajo o estamos por arriba del país, y eso es lo que en este momento vale la pena que ustedes recuerden. Es importante decir que cuando se hacen esas evaluaciones, la gente espera que haya cambios de un año a otro, y en los planes, de aquí va para Marta, en los planes seccionales de los gobiernos, incluyendo los de los Estados Unidos, también es común que se diga: en mi plan, en mi sexenio, vamos a subir, dijo Bush en su momento, 15 o 20 puntos, lo dijo Calderón en su momento, 15 o 20 puntos en la prueba de PISA. Pues parece que 15 o 20 puntos es razonable, ¿verdad? Son 500 la media, pues aunque yo le suba 15 es suficiente, y ya mando un mensaje de que estamos mejor. La respuesta que yo les doy a ello es que eso es dificilísimo, que es prácticamente imposible que un país entero, por pequeño que sea, suba de un año a otro 15 puntos. Porque si eso fuera así, pues en un sexenio subirían 15 por 6, serían muchos puntos, 90 puntos, entonces se pondrían como Finlandia. Y entonces ustedes dirían que nosotros somos un poco Corea o como Colonia ahora, podríamos hacer. Entonces hay que entender que como estamos evaluando a un país entero a través de sus estudiantes de 15 años, es como que estamos evaluando el capital cultural del país a través de lo que saben los niños de 15 años. ¿Y por qué digo el capital cultural? Porque el niño o el adolescente, cuando se le evalúa, pongo PISA, pero es cualquier examen que se haga, lo que uno está evaluando es lo que él aprendió desde el primer día que nació hasta el día que se le hizo el examen. ¿Y dónde aprendió eso? Pues lo aprendió en la casa, lo aprendió en la televisión, lo aprendió en su colonia y lo aprendió en la escuela. Y uno piensa que en general lo que aprenden los niños lo aprenden solamente en la escuela, y ese es un error de principio. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar las condiciones de un país, de sus familias, de su contexto social, de sus colonias, incluyendo la de sus escuelas, en un año, o en 2, o en 3, o en 5? Ustedes van a ver que les voy a mostrar lo difícil que es que el país cambie en términos de lo que aprenden sus estudiantes, digamos que son representativos, en este caso, pues, de toda la población de 120 millones de habitantes. Entonces, no podemos esperar que haya un cambio. Podríamos pensar que pudiera haber ligeros cambios, y que si esos ligeros cambios van hacia arriba, pues vamos mejorando, aunque sea de puntito a puntito, pero vamos mejorando. Y si va hacia abajo, pues nos debemos estar preocupando porque no vamos mejorando. Si nosotros hemos evaluado a México, nada más voy a recordar PISA, y le voy a poner como ejemplo, pero no vamos a ver PISA.
si lo estamos evaluando desde el año 2000 y cada PISA se evalúa cada 3 años, quiere decir que para el 15 nosotros tenemos 6 evaluaciones que nosotros podríamos ver a lo largo del tiempo y ver si el país, o en el caso Nuevo León, subió en matemáticas o se quedó igual en matemáticas o en lenguaje. Y si esto lo hacemos con las evaluaciones nacionales, pues podemos ver si los estudiantes de tercer grado subieron, los de sexto o los de tercero de secundaria. Y esta es la historia que yo les voy a contar ahora. Lo que es muy importante también es saber, y esto puede ser un tecnicismo, pero es importante decir, que no todo lo que brilla es oro. En pocas palabras, que aunque ustedes vayan a ver que de repente el país o el Estado parece que va hacia arriba o parece que va hacia abajo, no siempre es, vamos a decir, un dato fidedigno. Y hay unas pruebas que se le hacen a esa información que les dicen si el dato en estadística se llama si es significativo. Y si es significativo quiere decir que no se debe al azar o que no se debe a cualquier otra cosa que no sea en este caso de los aprendizajes que estamos viviendo. Entonces podemos ver que el estado sube o baja, pero si la prueba no resulta ser estadísticamente significativa, no hay que hacerle mucho caso al dato, aunque lo podamos tener presente. Podemos decir, pues aparentemente vamos hacia arriba, pero no estamos seguros. Y cuando resulta ser estadísticamente significativo, podemos decir, efectivamente vamos hacia arriba y estamos muy seguros de que en esa dirección vamos. Entonces, es importante tomar en consideración. Siempre alguien va a preguntar, ¿y por qué Nuevo León no está subiendo, o si está subiendo, o va bajando en uno o en otro grado? Lo que yo les voy a presentar no es suficiente para explicar. Es como que si yo le mido a alguien el peso y subió o bajó, y luego me preguntan, ¿y por qué subió o bajó? Pues pregúnteselo a la persona que hizo para subir o que bajar. En este caso habría que preguntárselo al Estado, a las autoridades locales o nacionales, cómo poder explicar que suba o que baja un resultado de aprendizaje a lo largo del tiempo. Hay muchas causas, no necesariamente esas causas son porque el sistema es más eficiente o ineficiente. Les voy a poner un caso para que lo entiendan. Si en un estado hubiera una política de inclusión a estudiantes de más bajos recursos, usted acuérdese que en la educación media superior, digamos, la tasa de la matrícula es baja, relativamente baja, porque todas las demás, en los demás niveles es relativamente alta, secundaria y educación básica o primaria. Pero en educación media superior, digamos, pensemos que tenemos como el 70%, en el mejor de los casos, de matrícula. Y piensen que el Estado, está el secretario de Educación, y mete un impulso para meter 10% más o 20% más a educación media superior, que son usualmente los que están afuera, los de más bajos recursos, y también los de más bajos niveles socioeconómicos y por supuesto escolares, porque van junto a la mano. Si hay esa política de un año a otro y nosotros hacemos una evaluación y vemos que en promedio Nuevo León baja, la explicación no es porque seamos más malos como sistema educativo, sino porque fuimos más inclusivos. Entonces, los resultados que yo les voy a mostrar no dicen por qué es, ni tampoco califican si es mejor o peor. Simplemente les va a decir los resultados de aprendizaje, así van. La explicación la tendrán que dar los especialistas y las autoridades que saben qué han hecho, qué han dejado de hacer para poder dar respuesta a esta pregunta. Okay. Entonces, lo
lo que es importante con toda esta introducción es darles a ustedes la cartita que viene, pero tratarles de explicar, darles una explicación previa, ¿no? Entonces lo que hicimos fue un análisis que nos costó alrededor de 2 años hacerlo, esto que voy a mostrar, y que se utilizar las evaluaciones nacionales que yo les decía que eran de SCALE, que se llaman los exámenes de calidad de logro educativo, que utilizaba el INEE hace tiempo y que ahora los cambió por algo que se llama Planea, pero que es, digamos, una prueba muy parecida. Y por el otro lado utilizamos los internacionales, y internacionales son 2, a lo mejor ustedes no los tienen en la mente, pero son 2. Uno es PISA, que todo el mundo lo conoce, y otro es una evaluación de la UNESCO que aplica en el territorio latinoamericano, que se llama CERCE o TERCE, pero aquí le ponemos YESE porque es el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, y que se han aplicado en este caso en 2 momentos, 2006 y 2008. La muestra es todos los estudios y todos los estudiantes que han ingresado en estos o que han participado en estas evaluaciones. Entonces se les estoy poniendo un ejemplo, sexto de primaria, que a nivel local, o sea, decir Nuevo León, fueron 4.550 estudiantes que se han ido evaluando. La muestra nacional son 157.000 estudiantes, y así nos vamos yendo en sexto de primaria hasta estudiantes de 15 años que llegan, en el caso de Nuevo León, todos estos grados, 23.000 estudiantes aproximadamente, y a nivel nacional 731.000 estudiantes. Pero son todos los que han elaborado y que han respondido a las evaluaciones en todos estos años. Quiero comentar, y no me voy a parar aquí porque es técnicamente difícil de explicar en este momento, que para que nosotros podamos hacer equiparables, vamos a decir, qué tanto van avanzado unos estudiantes en distintos exámenes, cuando los distintos exámenes tienen distintas lógicas, y el 500 que yo les decía, en el caso de PISA, representa la media de los 72 países que participan. En el caso de SCALE, 500 significa la media de los estudiantes mexicanos. Se tienen que hacer algunas transformaciones para que nosotros podamos hacer una igualación. Esto solamente lo dejo porque es importante decir que hay un trabajo muy importante técnico para poder hacer la comparación. Y hasta ahí le voy a dejar y no voy a explicar más, pero técnicamente, para que lo quiera saber, pues existe un capítulo de cómo se hizo exactamente y que ustedes lo puedan replicar si quieren hacerlo. Pero nada más. Entonces voy a primero, esto lo voy a dividir en 2 partes. Primero vamos a ver lo nacional, es decir, México como país, y luego local, cómo está. Ustedes van a ver en esta tabla que están los años en que se realizaron las evaluaciones, ¿verdad? En el tercero de primaria 2006, 2010, 2014, y así nos vamos en los siguientes. ¿Cuál fue la media nacional? En el caso de tercero de primaria, en el 2006 fue 500. Yo les decía que era el promedio nacional, y así ustedes van a ver en el 2010, en el 2014, y ustedes van a ver una columna que dice tendencia. Y la tendencia es, ahorita lo explico, simplemente es como el resumen de la puntuación que ha subido o ha bajado anualizado en cada uno de los grados y cada una de las asignaturas. Por ejemplo, en el caso del lenguaje dice la tendencia es de 0.44 en tercero de primaria. Eso quiere decir que en el país ha habido un incremento de medio punto, vamos a decir 0.44 es medio punto anualizado. ¿Se acuerdan que decía que Bush decía que 15 puntos? En el país es medio punto por año. Pero además ese medio punto por año, ustedes van a ver que hay negritas
en el caso de las tendencias, y cuando hay negritas quiere decir que hay que tenerle fe, confianza, o que es más confiable ese dato. Cuando no hay negritas quiere decir que así sale el cálculo, pero que debemos de tener desconfianza porque no estamos 100% seguros de que así es. Bueno, entonces vamos, porque esto les va a buscar más, para los que puedan ver, no sé si todo el mundo lo entiende. Fíjense, dice tendencias del aprendizaje en lenguaje y matemáticas. También lo hice al revés. Primero lo hice en Nuevo León. Seguro les estoy diciendo porque déjame ver si no yo no cometí un error. Pero tendencias de aprendizaje en lenguaje y matemáticas en tercero de primaria. Entonces estamos viendo aquí, fíjense, donde están los puntos, 2006 es donde se hizo la primera evaluación, luego en el 2010 está la segunda evaluación y en el 2014 está la tercera evaluación. Estoy pendiente nada más si es Nuevo León o es el caso de México. La tendencia es de 2.43 puntos, es decir, que anualizada esa línea. Si ustedes se fijan que hay una línea que atraviesa las puntuaciones de matemáticas y hay una línea punteada que atraviesa las puntuaciones en lenguaje, entonces podemos decir que en matemáticas hay una tendencia de incremento de 2.43 puntos anualizados en promedio, ¿verdad? Y en lenguaje de 0.44, uno es digamos, negritas, que quiere decir que estamos diciendo ténganle confianza, y el otro no está negritas, quiere decir tómenlo con precaución. Esto es tercero de primaria. Y entiendo que este es el nacional, yo no sé por qué lo puse. El sexto de primaria, hay una tendencia positiva en lenguaje también, de 2 puntos, casi de 2 puntos, mientras que en matemáticas la tendencia es prácticamente plana, no existe, digamos, no ha habido un cambio del 2005 al 2003 en promedio. Aunque en una puntuación, en un año podríamos ver que subió y en el otro año que bajó, lo que es muy importante es ver la fotografía completa, ¿verdad? Es decir, qué ha pasado a lo largo de todos estos años. Tercero de secundaria. Y esto es nacional, tercero de secundaria. En secundaria no pasa absolutamente nada. Si el país no se ha movido en sus calificaciones a lo largo de 7 años. Porque este fue el último. Sí. Perdón. Estaba sexto de primaria, discúlpenme. Y ahorita que les decía que había habido un incremento en lenguaje, en matemáticas, y tercero de secundaria, que no hay absolutamente ningún cambio a lo largo de todos estos años. Y ahora voy con PISA. O sea, esos resultados fueron nacionales, y ahora vamos a pensar qué pasa con los internacionales, en este caso qué pasa con PISA. No, perdón, este es el caso de Jesse, que es el de laboratorio. Y entonces aquí, digamos, no me voy a detener en esa tabla, simplemente me voy a ir nuevamente a tercero de primaria en una evaluación latinoamericana de la UNESCO del país. Estamos hablando nada más ahorita puro del país, por ninguna razón. Entonces, en las pruebas de fíjense una cosa interesante. En el caso de del estudio latinoamericano, se hizo en el 2006 en una ocasión, 7 años después se hizo en el 2013. Nada más tenemos 2 puntos. Le tenemos que tener más precaución a ese cambio, porque 2 puntos no son tan sólidos como 3, como 4, como 5. En este latinoamericano
parece que estamos para abajo en lenguaje. En un estudio donde se ven, ya no es un estudio nacional, no es un estudio de currículum o de lo que aprenden los estudiantes, sino de, digamos, un currículum común de los países latinoamericanos que participaron en este estudio. Y parece que en lenguaje vamos mal. En este caso es esto debe ser déjenme ver no estoy muy seguro. Sí, es tercero de primaria, es lo que quería decir. Es tercero de primaria, negativos y positivos en matemáticas, lo cual digamos, hay que tenerlos solamente en el radar. Y la pregunta es por qué nosotros salimos que estamos bajando nuestras puntuaciones en lenguaje y las estamos subiendo en matemáticas. Y luego tendríamos que hacer lo mismo, es decir, en lo nacional cómo hemos salido y en lo internacional cómo hemos salido, y vemos si hay o no compatibilidad, si en ambos casos, en ambos grados vamos en el mismo rumbo o no, y no siempre es así, y tendríamos nosotros nuevamente que revisar esto. En el caso de estudiantes de 15 años, es PISA, en pocas palabras, acuérdense que PISA evalúa 15 años, y 15 años alrededor de, digamos, 3/4 partes de los estudiantes de 15 años están en primero de bachillerato y una 1/4 parte aproximadamente está en tercero de secundaria. Entonces no está agarrando grados, está evaluando estudiantes de este dato, ¿verdad? Y vemos que tanto en lenguaje como en matemáticas hay una tendencia positiva, lo cual es bastante agradable. La diferencia es que en lenguaje es pequeña, de 1.1, y no es significativa, vuelvo a repetir, no le tenemos mucho confianza, mientras que en matemáticas tenemos, y por lo tanto podemos decir que en matemáticas estamos logrando un incremento de 2.3 puntos por año, ¿verdad? Entonces, cuando digamos un país o un estado se ponga como meta cambiar los aprendizajes, pues va a tener que ser alrededor de esas puntuaciones, es decir, 2 puntos por año, pues en 6 años, en el mejor de los casos, podrá cambiar 10 puntos o 12 puntos. Entonces, es algo importante para las metas cuando uno las va a trazar, ¿no? Ok, eso es Nuevo León, que creo que es a lo que vinieron y se las he dicho muy despacito para que presten mucha atención. Es exactamente la misma metodología, son los mismos, y aquí vamos a ver tendencias de aprendizaje en lenguaje y matemáticas en Nuevo León, tercero de primaria. Entonces, en tercero de primaria vemos que hay una caída en el caso de matemáticas de menos 3.6, digamos, puntos anuales, que es significativo. Es decir, que aguas, hay ahí un problema. Que hay una caída en matemáticas en tercero de primaria, y que hay también una caída, pero no significativa, en lenguaje, lo que quiere decir es que no le prestemos atención, que para propósitos prácticos no hay cambios. Entonces, no hay cambios y hay caída en tercero de primaria, pues tenemos que ponerle atención y alguien tendrá que dar explicación de por qué está pasando eso, o al menos hipótesis que nos podamos nosotros imaginar. Si hay migración, si ha habido migración, la migración puede ser un factor de esa caída a lo largo de esos años. Son 8 años. Luego, sexto de primaria. Sexto de primaria no pasa nada. Aunque hay una subida en lenguaje, no es significativa, no le tenemos confianza. Y en matemáticas, pues de plano, está plano. No hay nada. Tercero de secundaria. Tercero de secundaria, hay una subida,
en matemáticas, casi 3 puntos por año, y hay una bajada en lenguaje, pero no es significativa, como que no lo vieron. Entonces solamente nos ponemos de acuerdo. Y nos vamos a ir a PISA, para desgracia, aunque hay una subida importante en PISA, en matemáticas, no es significativa. No es significativa, y sin embargo es alta, porque son 4.5 anuales. Ustedes podrían preguntar, ¿y por qué a veces es significativa y a veces no lo es? ¿Por qué le tenemos ahí esa diferencia? Bueno, digamos, una razón es cuando las puntuaciones fluctúan mucho. Por ejemplo, fíjense cómo en 2009 en matemáticas está cerca de 560 puntos, y luego en 2012 está como en 530. O sea, hay una fluctuación muy grande. Entonces, cuando las fluctuaciones son muy grandes, digamos, la estadística te dice no le tengas demasiado confianza a esto. Sin embargo, yo diría en los dos, en el lenguaje y en matemáticas, son positivas, aunque con dudas al respecto de si son o no verdaderas esos cambios. Pongo aquí un ejemplo para que vean cómo se ve, digamos, un panorama nacional. Y ustedes, simplemente lo que estoy graficando es la magnitud del cambio o de la tendencia. En el caso, por ejemplo, de Nayarit, tiene un promedio de 4.27 o 4 puntos, vamos a decir, al año, que es positiva, y ustedes ven que algunas barritas son oscuras y otras barritas son claras. Cuando son oscuras quiere decir que son significativas, cuando son claritas quiere decir que no lo son, y por lo tanto que le tengamos. Fíjense dónde está Nuevo León en el caso de niños de tercero de primaria. Está del lado derecho, lo pongo con una con la flechita esta que está ahí, dice Nuevo León. Para el caso es que Nuevo León en lenguaje no ha tenido un cambio en tercero de primaria, porque aunque esté hacia abajo, mientras no sean oscuros, no hay algún cambio importante. Y en el caso de entidades federativas de estudiantes de 15 años, fíjense que Nuevo León, en el caso de matemáticas, tiene, como les decía, una puntuación positiva alta, pero no significativa, y entonces no nos, digamos, no nos da la confianza, pero digamos, bueno, al menos va en el sentido correcto, aunque no lo tengamos. Sin embargo, estados, Oaxaca, Michoacán, Sonora, Durango, Puebla, han tenido cambios significativos en el caso de PISA en matemáticas. Haciendo un resumen de todo lo que les estoy diciendo, ustedes pueden ver que en tercero de primaria y por prueba, Scale o CERCE a nivel nacional, donde hay signos positivos que son significativos, tercero de primaria hay en matemáticas, tercero de primaria en Scale y en CERCE también, pero en CERCE hay signos negativos, que quiere decir que en esta prueba a lo largo de los años hemos salido más mal. Sexto de primaria a nivel nacional hay cambios en lenguaje y en matemáticas positivos. En tercero de secundaria no lo hay, y en PISA lo hay en matemáticas. Si lo ven ustedes abajo, en Nuevo León, ¿verdad?, hay un cambio negativo en tercero de primaria en matemáticas y un cambio positivo en tercero de secundaria en matemáticas. ¿Qué conclusiones llegamos? En términos, digamos, nacionales, pues diría que en todos los grados, con excepción del tercero de secundaria, se observan cambios significativos en las puntuaciones de lenguaje
o de matemáticas, en una o en otra. Hay que notar que en su gran mayoría estos cambios o tendencias son positivas, siendo la única excepción el tercer grado de primaria en la asignatura de lenguaje, donde se observa un cambio negativo. En pocas palabras, nacionalmente vemos cambios positivos casi en todos lados, menos en tercero de secundaria que no se observan, y en el caso en donde se observan cambios negativos, solamente es en un caso, que es tercero de primaria en la asignatura de lenguaje. Nuevo León. En tercero y primaria se observa un cambio significativo y negativo en matemáticas. En tercero de secundaria se observan cambios significativos en matemáticas y no se observan cambios de ninguna naturaleza en lenguaje, sean positivos o negativos. Y para termino con esto, diciéndole que las evaluaciones del logro académico representan hoy en día la mejor forma de conocer en qué medida se están alcanzando los objetivos educacionales de un país o de una zona geográfica. Dichos estudios han reportado hasta ahora los resultados de aprendizaje en momentos específicos, lo que equivale a tener una especie de fotografía, es decir, si ustedes revisan qué sacó Nuevo León o en Scale o en Enlace o en cualquier prueba en un año, pues es una instantánea, es una fotografía que se sacó en ese momento. Sin embargo, solo algunos de ellos se han preocupado por conocer y explicar los cambios que se observan de una evaluación a la otra o a lo largo del tiempo, es decir, tratando de ver como una película de lo que está sucediendo en las evaluaciones de aprendizaje a lo largo de los años. Una evaluación, y con eso termino, debe brindar más que información que la que yo les estoy dando en este momento. Luego de su difusión, es decir, de